Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy desde el Centro de Estudios Espacio Global de Relaciones Internacionales. Estamos aquí listos para hablar de un tema muy divertido, muy controversial a su vez, un tema que en gran parte del mundo le llama la atención a la gran parte de la población. Es el deporte más popular del mundo y justo a un año de que se dispute la final del Mundial del 2026, pues estamos aquí para platicar acerca de este tema del fútbol, del Mundial 2026 que se va a llevar entre Estados Unidos, México y Canadá, y de varios temas que están detrás del fútbol, ¿no? Como su título lo dice, son los claroscuros, la otra cara del fútbol y la geopolítica que hay detrás de este tema y de este deporte que mueve a gran parte del mundo. Para esto vamos a hacer una charla con dos de mis compañeros que también, así como yo, somos aficionados al fútbol, pero claro, sin dejar de lado pues lo que es el análisis internacional. Para esto es un gusto compartir esta mesa, este conversatorio con Juan Manuel Tobar Ceballos. Él es estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara. Sus principales áreas de interés académico son la geopolítica, con enfoque en América Latina, y la de diplomacia deportiva, como herramienta estratégica de proyección internacional y construcción del soft power. Actualmente forma parte del Centro Académico de Relaciones Internacionales Espacio Global, donde se colabora en la sección de cooperación internacional. Asimismo, realiza una estadía profesional en el Cuerpo Consular de Occidente, donde fortalece su formación en temas y eventos de diplomacia, cooperación institucional y relaciones consulares. Manuel, un gusto tenerte. Hola Nicolás, buenas tardes y a toda la audiencia, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y también tenemos a Jesús Jiménez. Él es licenciado en proceso de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM, con especialidad en ciencia política. Busca la especialización en investigación sobre relaciones internacionales, estudios regionales y procesos históricos. También ha trabajado para el Instituto Nacional Electoral en los procesos electorales federales del 2015, 2018 y 2024, y es un miembro activo de este centro en la sección de coyuntura internacional. Jesús, un gusto tenerte. Un gusto a la querida audiencia, un gusto Nicolás, un gusto Manuel. Esperemos que sea de su agrado la siguiente mesa. Y pues bueno, para empezar, pues si estamos hablando de fútbol, creo que lo correcto es que saquen su camiseta, a qué equipo le van en México, a qué equipo le van en Europa o en el mundo, y con eso, pues cómo ven actualmente el fútbol, tanto en términos deportivos como en términos internacionales. En mi caso, pues se supone que le voy a las Chivas ahorita, y en el resto del mundo, pues se supone que no, ahí no se supone, ahí sí le voy a Real Madrid de Hueso Colorado. Manuel, si quieres, empieza tú. Bueno, pues yo soy de Guadalajara, entonces típico tendría que ser de las Chivas. Desde muy chico apoyo al Club Deportivo Guadalajara. Un tiempo también estuve apoyando al Cruz Azul, pero fue más por temas familiares, porque mi papá es de ese equipo. Y pues de Europa realmente no tengo un club favorito. Si podría elegir, sería yo creo que Bayer Leverkusen en Alemania, y de ahí en fuera yo creo que nada más apoyarlo y verlo me gusta. Muy bien, muy bien. Me imagino por la chavineta, ¿verdad? El equipo de Xavi También, Alonso. sí. Jesús, Jesús, ¿sí nos escuchas? Manuel. Sí, sí, los escucho. Sí. ¿Tú? ¿Qué te mueve en el fútbol? ¿Qué equipo? Principalmente, bueno, le voy a varios equipos del extranjero, pero aquí en México le voy a Cruz Azul, al Club Deportivo Cruz Azul. Ah, entonces sabes lo que es sufrir. Bueno, los tres sabemos lo que es sufrir. Básicamente por la cuestión, sí, los tres equipos sí se sufren. Y en Europa, ¿a quién le vas? En Europa, bueno, ya sí son varios. Ahí está el Barcelona, ahí está el Schalke 04, ahí está la Juventus, también está el Lyon y el Manchester United. Pues esos son los cinco de las cinco principales ligas de Europa. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Como saben, pues
Este verano fue algo movido en términos futbolísticos porque tuvimos por un lado el primer Mundial de Clubes en Estados Unidos, mismo país que va a albergar la próxima Copa Mundial de Selecciones, y también tuvimos lo que fue la Copa Oro de la CONCACAF, que pues es un torneo que predomina entre Estados Unidos y México en términos deportivos, pero algo que yo noté principalmente en la Copa Oro por lo que se refiere a países centroamericanos y México, es la cuestión de la sociedad, ¿no? De la población. Si lo vemos a lo largo de esta década, o sí, de esta década, pues hemos visto que México es un país que mueve masas en Estados Unidos en términos futbolísticos. No importa si es un México-Brasil o un México-Timbuktu, ahí va a estar la afición mexicana siempre presente. Pero esta vez vimos que pues algo sucedió y se da también con la parte de la cuestión migratoria y la cuestión de las redadas de Donald Trump. Entonces, ahí, ¿qué es lo que opinan ustedes? Jesús, empiezo contigo. Bueno, Se te silenció tu micrófono, Jesús. sí, entonces iba diciendo, bueno, en el caso de México, sí es tan notorio que mueve masas en el fútbol a un grado de que incluso, pues los juegos de la selección mexicana son más hechos allá en los Estados Unidos que en el propio territorio nacional. En México solamente se llega a jugar juegos de la selección mexicana cuando son oficiales, cuando son eliminatorias mundialistas, pero para partidos amistosos la mayor parte se juegan en los Estados Unidos. Y también esto refleja que cuando juega contra países centroamericanos, jala aún más precisamente los inmigrantes centroamericanos que hay en Estados Unidos. Es donde se ve más notorio. Manuel, ¿qué puedes comentarnos? Sí, respecto a las dos competencias que hubo pues en este verano, que fue la Copa Oro y Mundial de Clubes, pues realmente hubo como una disminución de nuestra población mexicana allá en los Estados Unidos, en los partidos, sobre todo del Mundial de Clubes, que realmente había partidos que pues no llenaban ni los estadios ni a un 50%. De hecho, inauguración de Inter de Miami contra no sé, contra un equipo japonés, creo. El Al-Ahly Contra el de Egipto. Al-Ahly de Egipto. De Egipto, perdón. Pues realmente pusieron los boletos a un costo muy bajo porque pues nadie estaba comprando. Y pues eso se da precisamente cuando hay redadas migratorias en contra de los latinoamericanos. Entonces, por ese miedo de que tiene la sociedad latina, pues dice, no me expongo, no voy a este tipo de eventos. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de políticas migratorias que van en contra pues, de ellos, ¿no? Entonces, como que trataron pues sí, de abstenerse a este tipo de eventos, pero a lo mejor puede ser también algo clave para el siguiente año que o puede disminuirse o puede pues acelerar un poquito más este movimiento. En este sentido, bueno, recordarán que en 2018, pues fue Rusia el Mundial y pareciera que se ha convertido como en la etiqueta de la FIFA, ¿no? Hacerlo en países donde derechos humanos pues queda segundo término. Rusia lo vimos con la cuestión de a las poblaciones minoritarias, LGBT, mujeres, otras sociedades, otras comunidades, y a pesar de eso el mundial pues fue ahí, ¿no? Qatar, no sé, sobran palabras para decir lo que fue Qatar, igual en cuestión de población LGBT, la mujer, todos los trabajadores que murieron a lo largo de la construcción de los estadios que actualmente pues hoy ya están obsoletos, como sucede con muchos mundiales, y aquí pareciera con Estados Unidos que pues pinta que va para lo mismo, ¿no? Con esta cuestión de otra vez derechos humanos para los migrantes, reprimir a los latinoamericanos, la xenofobia que hay hacia ciertos sectores de estas comunidades latinoamericanas. Entonces, ¿creen que aquí la FIFA, su gran lema de decir que llevar el fútbol para todos queda en segundo término cuando vemos esta parte de que pues al final los países poderosos son los que mandan? Manuel. Pues yo creo que la FIFA tiene una gran responsabilidad
pues en todo este tema de albergar eventos de esta magnitud. Me parece importante que tenga que poner sobre la mesa a Estados Unidos principalmente en este tema de las redadas, porque realmente México es un país que aporta mucho al turismo estadounidense y sí tendría que tener unas medidas concretas la FIFA junto con Estados Unidos principalmente para que este evento se lleve de la mejor manera sí va a haber disturbios, no digo que no, pero de la manera más pacífica que se pueda, ¿no? Jesús, creo que se fue Jesús. Bueno, creo que en lo que regresa, seguimos tú y yo, Manuel. Hay fallas Ujú. técnicas. Sí. Bueno, en este caso, como comentaba, pues yo sí, sí, ahorita regresa Jesús. Jesús, ¿ya estás con nosotros? Sí, 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 sí. ok. Entonces, si quieres, Hablaban de la cuestión de que la cuestión de derechos hablaban humanos. de la cuestión de que Estados Unidos y la FIFA tenían que trabajar en conjunto para la cuestión de los derechos humanos, principalmente en la cuestión de los migrantes, lo cual sí se tendría que trabajar bastante debido no solo por la derrocha económica que puede generar ahora sí que las aficiones de los equipos de Latinoamérica, sino también va a tener que apoyar en cuestiones de logística. Por ejemplo, en hace un año que fue la Copa América, en la gran final de la Copa América, hubo disturbios afuera del estadio, producto de una mala logística para que la gente pudiera ingresar al estadio, que incluso hubo personas que entraron de contrabando, se podría decir, al partido. Entonces sí van a tener que trabajar en esa cuestión principalmente con los Estados Unidos. No lo descartaría si acaso que esas medidas también las lleguen a hacer con México y con Canadá. Bueno, ahora que mencionas eso de la logística, en este mundial, en el de clubes, vimos mucho la parte, obviamente, del clima. Los equipos europeos pues no están acostumbrados a las temperaturas tan altas de 30, 35 grados, ni a pues, las condiciones climáticas de este lado del mundo, ¿no? Partidos que se tuvieron que parar por las cuestiones de tormentas eléctricas, donde ahí no es tanto la FIFA quien diga, bueno, porque hay unos truenos, pues vamos a parar el partido, ¿no? Sino son cuestiones de los gobiernos locales que son los que dicen, pues hay 3 truenos, se detiene el partido y hasta que pase, ¿no? En ese sentido, Manuel, tú comentabas algo, bueno, me platicabas acerca de la logística y la infraestructura que va a haber en México, ¿no? No sé en el caso de ahí de Guadalajara, tú que nos puedas comentar, pero al menos acá en la Ciudad de México, y Jesús también podrá compartir conmigo, que avenidas importantes que conectan con el Estadio Azteca están empezando a tener ciertas modificaciones o remodelaciones o, o construcciones de medios de transporte, pero también, pues, el Mundial se va a llevar justo en época de lluvias, tanto en México, en la Ciudad de México, como Monterrey y Guadalajara. Entonces, ¿qué podemos esperar en este sentido? Donde se va a volver a poner esta parte de, va primero el dinero, a pesar de la condición de los futbolistas, porque hemos escuchado como muchos deportistas, muchos futbolistas de gran gama como Rafinha, Bellingham, Mbappé, Courtois, eh, entre otros, se han mencionado, se han manifestado de que pues está haciendo un desgaste físico muy importante para ellos. ¿Qué tanto creen que vaya a afectar eh, el espectáculo, o sea, en términos deportivos, y a su vez qué tanto va a afectar a los propios deportistas que a final de cuentas, si lo vemos en términos de internacionalistas, pues son la materia prima de este servicio que es el fútbol? Manuel. Ujú. Sí, pues en este caso, yo que vivo aquí en Guadalajara, sí va a estar muy complicado, primero por la temporada de lluvias. Eh, Ahorita estamos teniendo como un problema en en toda la ciudad de inundaciones, de estancamientos, de todo este tipo. Primero, me gustaría resaltar primero la infraestructura, ¿no? De que yo vivo cerca del Aeropuerto Internacional de Guadalajara
y pues ahorita están como haciendo una ampliación y están haciendo una reconstrucción en una carretera. Entonces esto también va a ser un desgaste pues en el gobierno, porque si no lo alcanzan a terminar para el siguiente año, va a ser pues sí, va a ser un desorden total junto con los turistas que vayan llegando, y eso súmale a nosotros los residentes de aquí de Guadalajara, las personas que van y vienen de trabajar. Entonces la ciudad va a colapsar en algún momento. Entonces, en temas de clima, pues todos sabemos que pues, el clima es muy impredecible. Entonces, ahorita ya van 2 años consecutivos que vienen unas tormentas muy, muy altas, muy fuertes. Entonces, el siguiente año seguramente también va a ser así. Y el gobierno no está enfocándose en temas de cómo solucionamos este problema de se están inundando las calles, las avenidas importantes están colapsadas por el tráfico. Entonces, creo que el gobierno está poniendo mucha atención en lo que es el espacio de turistas, por ejemplo, la remodelación del Centro Cultural Histórico de Guadalajara, también en el estadio Akron, que en ese momento va a ser el estadio Guadalajara. Entonces, no están teniendo en cuenta este tipo de espacios que van a ser muy importantes y muy vitales para que se lleve a cabo este tipo de evento. Entonces, a mí me parece que si no se da una rápida gestión, creo que no va a funcionar como se tiene previsto. Gracias, Manuel. Jesús, ¿tú cómo ves el panorama de la logística que vamos a enfrentar en la Ciudad de México? Mira, en caso de la cuestión de las cuestiones climatológicas, es bien sabido que aquí en la Ciudad de México y por parte también de los partidos que ha habido en nuestro propio fútbol mexicano, es que la cuestión de la lluvia no es un impedimento cuando la cuestión del dinero pesa primero, por lo que no me sorprendería que a diferencia de que en los Estados Unidos se han pospuesto los partidos por las cuestiones climáticas, aquí en México no lo hagan. Yo de hecho lo digo porque precisamente el equipo que le voy, que es Cruz Azul, lo he visto jugar 3 veces en condiciones pésimas del clima, cuando incluso el estadio estaba ya casi inundado por completo. Y en la cuestión de lo que ha hecho el gobierno para mejorar las cosas, pues aquí se habla de que el Estadio Azteca está en remodelaciones a contrarreloj, porque de hecho FIFA les dio un plazo, si no mal recuerdo, hasta octubre para entregar el Estadio Azteca remodelado, el cual hasta la fecha no se ha podido llevar al 100%. Entre los impedimentos por los dueños de los palcos y también por las cuestiones de lo que se quiso hacer a los alrededores del Estadio Azteca con la construcción de un centro comercial gigantesco y que los vecinos de las localidades se han negado a la construcción de ese centro comercial, ha sido bastante desgastante y ha puesto muy en marcha contrarreloj. Incluso hay notas que dicen, notas ahora sí que no son 100% verídicas, pero dicen que se habla de posiblemente de quitarle la sede de la Ciudad de México y moverla a Puebla. Mira, eso no lo había visto, escuchado. Yo había visto una, igual que Manuel comentaba, de que igual y se movía la inauguración para Canadá. Este, pero bueno, Danas, antes de entrar a otro tema más de soft power, y que ahorita lo comentaron, de cómo está haciendo este desarrollo, pero en zonas turísticas, ¿no? De estas ciudades que van a albergar el Mundial, al menos aquí en México. Y hace 1 o 2 semanas hubo una protesta aquí en la Ciudad de México contra la gentrificación. Días después de esta marcha, veo una nota del Financiero, si mal no recuerdo, que decía que ahora con el Mundial van a subir hasta un 300% pues, todos los servicios turísticos, al menos en la Ciudad de México, por el Mundial. ¿Creen que el Mundial pueda acelerar esta gentrificación que estamos viendo en términos de que pues obviamente va a haber un mayor aumento turístico, un aumento en la demanda, un aumento en la oferta de todos estos servicios como el, el turibús, restaurantes, centros comerciales, turistas extranjeros que va a haber?
y que pueda acelerar esta gentrificación de la que no nos estamos deteniendo? ¿Tú cómo lo ves, Jesús? Yo creo que sí puede acelerar un poco el proceso de gentrificación que hay en la Ciudad de México debido a la derrama económica que va a venir para la Ciudad de México. En estos casos, pues ahora sí que se han elevado los costos de renta, se han elevado los costos de servicios como los servicios de comida, los servicios de transporte, entre otras cosas. Entonces, sí lo va a acelerar bastante y hasta también no me sorprendería que en medio de la Copa del Mundo perdón por la palabra, hayan manifestaciones en contra de la gentrificación, como de hecho la que se viene el día de mañana, si no mal recuerdo. Qué bueno que me dices para estar prevenido con el tráfico. Manuel, ¿cómo va el tema de la gentrificación y cómo lo ves ahí en el proceso de gentrificación en general y si lo puede potenciar en Guadalajara? Bueno, pues este es un evento que obliga a que el gobierno pues embellezca lo urbano, ¿no? Entonces, remodelación como de los espacios públicos, los cierres viales, la reubicación de de comercio informal, también el aumento de patrullaje oficial y hasta desalojos temporales, porque hay mucha sociedad que no tiene pues pues sobre todo personas sin hogar, entonces también va a ser un tema importante de cómo lo van a gestionar. Pero hablando del aumento en precios de vivienda, como por ejemplo Airbnb, hoteles con altos precios, incluso el encarecimiento del transporte público, sí va a ser un tema muy importante. Y sobre todo, pues, los grandes ganadores, por así decirlo, van a ser, pues, estos tipos de empresas, ¿no? De hospitalidad, de aerolíneas, de hoteles internacionales, de cadenas de comida rápida. Plataformas como Uber van a estar disparadas a su potencia, Airbnb, todo esto. Primero, el, el estadio de Guadalajara no queda muy cerca pues, pues sí, de la ciudad, ¿no? Está un poco de la periferia de la ciudad, del centro. Entonces esto obliga a que muchas personas se muevan por transporte público o por Uber o Didi. En mi caso, yo cuando he ido al estadio siempre me muevo por transporte público, uno porque pues es mucho más barato, me cuesta 10 pesos y hago como hora 15 y aunque no sea un partido oficial o aunque no sea un partido muy atractivo, pues siempre hay mucha conglomeración, ¿no? Hay un transporte que se llama macroperiférico, que ese es el que me lleva y que abarca pues todo el periférico de la ciudad y todas horas, todos los días está muy colapsado. Entonces, ahora con el Mundial va a ser un tema y un reto muy importante para la Secretaría de Transporte Pública del Estado. No sé si vayan a meter más vagones, más tipo de transporte pues de este índole, pero va a ser un tema muy complicado, va a ser un aumento de precios súper elevados en Airbnb, en hoteles aledaños al centro de la ciudad. Entonces, los turistas extranjeros, pues los turistas que realmente vengan a divertirse, como que van a tener ese golpe de realidad de que México también se está convirtiendo en un país muy, muy caro para el turista y va a ser como un peso que pueda perjudicar al país. Manuel, oye, y, bueno, entrando más en temas de Estados Unidos, ya hablamos un poco de México, eh, y ya empezar un poco más con esta parte internacionalista. Pues tú has visto lo que ha sucedido con Irán y Estados Unidos, ¿no? Que fueron esos conflictos eh, hace como 2, 3 semanas cuando Trump aceptó que pues, fue quien bombardeó Irán, pero Irán es uno de los clasificados al Mundial, ¿no? Es ya de los primeros que clasificó de Asia. Y también es el caso no, China ya está eliminado, entonces China no puede ser. Pero hay varios países que tienen conflictos con Estados Unidos
y que se están empezando a clasificar al Mundial. ¿Cómo ves esta parte de si va a haber como esa, vamos a llamarle, neutralidad deportiva, una diplomacia deportiva, que ahí es a lo mejor donde tú más puedas platicarnos acerca de esto, en términos de que va a haber amistad y va a haber ¿cómo decirlo? Neutralidad bélica, por así decirlo, entre Estados Unidos y estos países que van a estar metidos o clasificados al Mundial y estar participando, tomando en cuenta que, por un lado, la FIFA dice que para que puedas ser sede de un Mundial, pues tienes que tener como que cierta accesibilidad a tu población para que pueda ir al Mundial. Pero a su vez, pues vemos esta parte de que Estados Unidos inclusive en esta semana le hizo un aumento a la visa, al menos aquí en México ya va a costar casi $500. Entonces, ¿cómo podemos empezar a ver esa parte de, pues, dónde está la cooperación internacional, ¿no? Entre, pues, por un lado, la FIFA quiere dinero, por el otro, Donald Trump quiere detener migrantes, pero por el otro está la guerra, pero por el otro también está, pues, que es el evento deportivo más importante de todo el mundo. Entonces, ¿cómo empiezan a ver esa parte de la cooperación que va a haber entre Estados Unidos en términos políticos, o sea, en términos de Donald Trump, el país Estados Unidos, y el Mundial? Si quieres, empieza tú, Manuel. Ok, pues a mí me gustaría decir que pues la FIFA en ocasiones tiene una doble moral, por así decirlo. Si bien es cierto que se ha autodefinido como neutral, pero en realidad actúa con una fuerte carga política, ¿no? Un claro ejemplo, pues primero es la prohibición de Rusia por la guerra con Ucrania, en contraste con la presencia activa de Israel en las eliminatorias del 2026, que me parece que está pues en segundo lugar, me parece, y que está cerca de clasificarse. Entonces sí hay como una doble moral por parte de la FIFA, ¿no? Por ejemplo, la participación de Israel pues ha generado este rechazo entre sectores de derechos humanos y que acusan a la FIFA de que aplique sanciones selectivas según lo geopolítico, igual con Rusia, ¿no? Que si a Rusia no se le dejó participar, pues tampoco se le deje participar a Israel. Entonces, sí hay como pues esta doble moral de la FIFA y pues revela cómo la política internacional obviamente influye directamente pues en el fútbol, ¿no? En la cancha. Entonces la FIFA pues obviamente no es la ONU, pero sí sus decisiones reflejan pues esta lógica de poder global. Entonces, en lo que tú comentabas de que Estados Unidos tiene que tener una cooperación internacional junto con los países que van a disputar esta Copa Mundial, me parece que es importante que la tenga porque si no va a ser un parteaguas para Estados Unidos principalmente porque ahí se le va a ver si sigue teniendo esa capacidad de poder hegemón y de poder y de país fuerte, porque realmente Estados Unidos va a aprovechar este mundial como para limpiar su imagen, por así decirlo. Igual México también va a tratar de hacer lo mismo. Entonces, primero Estados Unidos va a buscar reafirmar o tratar de demostrar que sigue siendo pues una potencia estable y que además pues tiene esta capacidad de albergar este tipo de eventos, eh, a pesar de que busque proyectar una imagen multicultural pese a una polarización política. Entonces, tiene que tener como este acercamiento con los países involucrados de este mundial, aunque no se lleven de la manera mejor o de la mejor manera en temas diplomáticos. El fútbol, pues al final de cuentas hemos visto que ha sido muy importante como para resolver disputas internacionales, ¿no? Entonces, me parece que Estados Unidos tiene que posicionarse en un papel neutral junto con las potencias, junto con los demás países invitados y esperemos que así sea. Sí, creo que ahí la FIFA sí le gusta. Más bien, los países tratan de utilizar el Mundial para limpiar su imagen, como bien lo dices. Eh, por ejemplo, recuerdo el Mundial, bueno, yo no estaba vivo, ¿verdad? Pero de lo que he visto en documentales del Mundial del 78 en Argentina, cuando estaba la dictadura argentina, y cómo se le da el Mundial a Argentina a pesar de esto, con el fin de tratar de limpiar la imagen política del país, ¿no?
muchos hablan polémicas deportivas de que pues ese mundial fue vendido o fue comprado para Argentina, pues para que la población se sintiera, pues de cierto modo tranquila o de cierto modo, eh, ¿cómo decirlo? Protegida o recibiera un poco de paz, ¿no? De que, bueno, ganamos un mundial, pero detrás de eso, pues todo lo que hay en la dictadura argentina. En el caso de Rusia, pues fue algo parecido, ¿no? Todo lo que había sucedido antes con el caso de Crimea y ya empezaba a ver las protestas en Donetsk, pero se le da el mundial a Putin, ¿no? Pero ¿qué sucede 4 años después? Pues ya eres antiamigo de la FIFA, ¿no? Porque en el 2018 sí te doy el mundial, o bueno, tienes el mundial, pero para el 2022 pues ya eres enemigo íntimo del mundo y de Occidente, ¿no? Y como bien lo dices, ¿por qué a Israel sí se le permite? No vamos a entrar en términos de que si es el bueno o el malo, pero al final de cuentas está metido en un conflicto bélico, ¿no? Entonces, si Rusia también está metido, ¿por qué a Rusia sí le permites perdón, a Rusia no le permites y a Israel sí le permites? Lo mismo tendría que suceder con Ucrania y lo mismo con Palestina. O sea, tanto Palestina como Ucrania ahorita están participando en las eliminatorias. Pero ahí, Jesús, ¿tú cómo ves esta parte de la imagen de la FIFA, ¿no? De los países para tratar de limpiar su imagen. Bueno, por la cuestión que se habla de la limpiar la imagen, en el caso de los Estados Unidos, si bien ahora sí que no creo que lo hayan querido utilizar el fútbol para ese sentido en el caso de los Estados Unidos, porque esto hubiera pasado, por ejemplo, en el mundial que ellos les hubiera tocado organizar de 1994, que de hecho dato curioso, el partido inaugural de ese mundial fue opacado por la persecución que tuvo el jugador de fútbol americano O.J. Simpson ante el ante las acusaciones del asesinato de su esposa y de su amante, del amante de su esposa. Entonces, así para limpiar una imagen, no creo que lo hubieran intentado hacer con el fútbol. Por ejemplo, y ahora en los casos de México y de Canadá, en Canadá tampoco no creo que se pueda repetir en eso. En el caso de México, sí es una oportunidad del gobierno mexicano de limpiar la imagen en cuestiones de seguridad de los problemas que ha tenido los últimos años, con la guerra del narcotráfico que empezó en 2006 y que no ha terminado hasta el día de hoy. Okay. Ahorita que mencionas eso del Mundial 94, recordarán que el Telecán se empezó a negociar por ahí 2017, 2018 más o menos, o sea, entre 2006 y 2018. Y curiosamente, la elección de este mundial de América del Norte también se empieza a dar entre 2016, 2018 más o menos. O sea, yo digo de broma, pareciera que en una oficina estaban en ese entonces Trump, Trudeau y Peña Nieto en una oficina, y en la oficina de al lado estaban los dirigentes del fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, cada uno en su ramo, pero al final de cuentas como el mismo objetivo, ¿no? O sea, llegar a un punto en el que ambos países, tanto en el lado político comercial, llegaran a un acuerdo y en uno de los lados más importantes, como lo mencionaba al principio, que es el fútbol, llegar a esta parte de llegar a un acuerdo de hacer el mundial. Eso por un lado, y por el otro, no sé si recuerdas, Manuel, que en el 2015 es cuando sale el FIFA Gate, el famoso FIFA Gate, dado por el FBI, este escándalo de corrupción de la FIFA. Curiosamente que se da también después de que no se le dé el Mundial de Estados Unidos para el 2022. Y años después ya es cuando se le da el Mundial a Estados Unidos. ¿Cómo ves esta parte de estas relaciones políticas deportivas que se dan pues ahora sí que entre estos bandos, ¿no? Ahí se alcanzó a trobar un poquito la última parte, no sé si me lo pudiera repetir, por favor. Claro. No sé, ¿qué piensas acerca de cómo se dan estas relaciones político-deportivas donde por un lado está la cuestión de corrupción como fue el FIFA Gate y por el otro, pues años después La, se le da a Estados Unidos el la, Mundial? la, la pregunta, por favor.
Ah, te estás trabando un poco. Mm, ¿Sí estás aquí, Manuel? no te estoy... Jesús, ¿estás aquí? ¿Ahí se logra escuchar? Sí, ya estás de regreso, Manuel. Ok. Ah, ok, ya. No sé si alcanzabas a escucharme, platicaba acerca de cómo es que cuando se dan las negociaciones del Telecán-Temec, al mismo tiempo se dan las negociaciones de este mundial. Y también cuando Estados Unidos saca el escándalo del FIFA Gate, que es estos escándalos de corrupción sacados por el FBI, años después también se da el mundial del 2026. Entonces, ¿cómo ven esta relación político-diplomática de cooperación cuando, pues, por un lado está la cuestión de corrupción y de cooperación y de negocios y de acuerdos comerciales, y por la otra, cómo se da esta parte donde hay como, vamos a llamarle, y que se utiliza mucho en términos sociales, estas cortinas de humo con el mundial? No sé quién quiere empezar. Si quieres tú, Manuel, que ya estabas antes. Ok, pues realmente no tenía tanto conocimiento de esto del 2015 de la corrupción, pero si algo había escuchado, me parece que sí es como una cortina de humo que están usando los países, sobre todo Estados Unidos. A mí me parece que sí es como mm, una cortina para mejorar o para posicionarse mejor a nivel internacional. Eh, pero es curioso, ¿no? Cómo la diplomacia deportiva logra llevar esto. No han sabido mm, como negociar fuera de negociaciones diplomáticas, como por ejemplo ha habido casos de que muchas elecciones o muchos representantes y países no tienen una buena relación diplomática, pero sí a lo mejor el fútbol los acerca a que haya como pues un acercamiento, un hermanamiento, como pues un posicionamiento más cercano, ¿no? Eh, Me gustaría saber la opinión de mi compañero para saber un poco más porque no tenía tanto conocimiento sobre este tema. No se escucha. Pero no sé si está Jesús aquí con nosotros, pero en lo que regresa, pues mientras te sí está Jesús aquí con nosotros. Jesús, ¿qué piensas acerca de esta parte del FIFA Gate? No sé si lo recuerdes. Ya ves que es cuando el FBI saca estos escándalos de corrupción de la FIFA, que lo hace así como un tipo berrinche o venganza acerca de que no se le da el mundial a Estados Unidos del 2000, no recuerdo si fue el de 2018 o 2022, uno de esos dos. Entonces es cuando sale todos los dirigentes de CONCACAF, Joseph Blatter, que inclusive creo que estuvo un tiempo en la cárcel, Platini, el de la UEFA, que también creo que fue a dar a la cárcel. No recuerdo el nombre del de la CONCACAF, nada, recuerdo que era un señor de Trinidad y Tobago el que la dirigía. Entonces fue todo un escándalo porque el FBI saca toda la podredumbre que había detrás de la FIFA, de todos estos actos de corrupción que había para dar mundiales, el de Qatar, el de Rusia, creo que inclusive el de Corea-Japón también tuvo escándalos ahí de corrupción. Entonces, Jesús, ¿qué piensas acerca de todo esto, de cómo pues los países, y en este caso Estados Unidos, sacó la podredumbre de la FIFA
con tal de obtener un mundial. Creo que no está Jesús, pero bueno, ahorita que regrese volvemos a tocar ese tema con él y si quieres seguimos charlando tú y yo aquí, Manuel, acerca de los jugadores. Si lo vemos en términos de internacionalista, pues, y ya lo mencioné hace rato, los jugadores al final de cuentas son la materia prima, no son pues el que da el espectáculo. No vamos a decir que son, perdón por la comparación, por la analogía que voy a usar, pero son el petróleo del deporte, ¿no? O sea, es lo que al que todos buscan, ¿no? O sea, si lo vemos como en esa geopolítica, pues, ¿qué es lo que buscan todos los países? Pues el control de los recursos, ¿no? En este caso del deporte de fútbol, pues, ¿qué es lo que todos buscan? Pues el control de los jugadores, ¿no? Los contratos de los grandes jugadores. Lo vemos con Cristiano Ronaldo, que pues está en Arabia Saudita, Messi, que está ahorita precisamente en Estados Unidos. Entonces, ¿qué papel crees que juegan actualmente los jugadores en términos de soft power para hacer como esa imagen de deportiva repito la pregunta, ¿qué imagen crees que tienen los jugadores en términos de soft power para hacer esa imagen o ese embajador de un país, ¿no? Así como Arabia Saudita tiene a Cristiano Ronaldo y ahorita Estados Unidos tiene a Messi. Ujú. Es muy importante los jugadores, sobre todo este tipo de estrellas de fútbol, ¿no? Por ejemplo, en Arabia Saudita con el caso de Cristiano Ronaldo y también Karim Benzema y todos estos jugadores de sobrenombre, realmente primero tienen un impacto en lo nacional, después lo internacional, ¿no? Eh, el que llegue un tipo como Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita con una liga que realmente no era tan conocida, ahorita sí lo es, pero en su momento no lo llegaba a ser, implica a que muchos jugadores o compañeros del mismo Cristiano Ronaldo pues tengan un interés en esta liga, ¿no? Y sobre todo, pues en lo económico. Principalmente el motor es lo económico, ¿no? Ellos no se van a ningún otro país por amor al deporte, a lo mejor sí, pero primero resalta lo económico y después lo deportivo. Entonces, el que Arabia Saudita tenga un representante de fútbol como es Cristiano Ronaldo, pues le abre las puertas a muchos más, ¿no? En el tema de pues inversiones, de turismo, de que muchas personas y muchos turistas vayan a Arabia Saudita a ver un partido de Al Nassr, me parece que es el equipo de Cristiano Ronaldo. Entonces esto pues le trae una derrama económica también. En el caso de Lionel Messi, que está en el Inter de Miami, pues obviamente trae muchísima gente y eso impacta en lo económico, en el marketing, en lo comercial. Entonces, yo estoy muy seguro que Arabia Saudita también se va a posicionar como una liga igual que la alemana o la inglesa. ¿Por qué? Pues primero porque ahí está el motor económico, entonces ellos van a seguir trayendo más jugadores de renombre y Estados Unidos también como que quiere no copiar, sino que tener ese mismo estilo y seguramente va a haber otros países interesados, ¿no? Como por ejemplo México puede ser, pero ya son jugadores que ya a lo mejor vienen a retirarse o que están en un nivel no tan profesional como ellos dos, ¿no? En este caso como Sergio Ramos en el Monterrey. Entonces, sí vienen ligas muy fuertes, sobre todo para traer este tipo de jugadores que los ayude a posicionar su liga pues en lo más alto, ¿no? Ok, Jesús, no sé si estés aquí. Eh, no, creo que no. Bueno, no importa, seguimos tú y yo mientras. Pero aquí en ese sentido del soft power, ¿qué papel crees que juega Jesús, ¿ya estás aquí? ¿Ya estás aquí, Jesús? Bueno, si estás aquí, me interrumpes y ya te doy la palabra.
mientras comentaba acerca de, por ejemplo, con China vemos mucho que hay este papel de cómo se involucra en términos de soft power a partir de tecnologías, ¿no? Lo vemos con aplicaciones, lo vemos con autos, con celulares, que pues hay ese involucramiento de China en América Latina. Ya mencionabas tú, Manuel, cómo es que ahorita con jugadores como Sergio Ramos, ex del Real Madrid, o con Gignac de Tigres, creo que vienen otros dos igual a estos equipos regios, pues empiezan a acercarse al fútbol mexicano, ¿no? ¿Qué imagen crees que pueda tener América Latina a partir de estas figuras, de que se le volteen a ver? América Latina obviamente van a empezar a ver partidos de México, pero a su vez que por el otro lado está esa imagen de la que hablábamos, ¿no? Del narcotráfico, de la migración. Entonces, ¿tú crees que el fútbol pueda venir como a más o menos empezar a dar otra imagen? Si no a limpiarla, sí a que se pueda tener otra imagen de que pues no todo lo que se ve en las noticias malo es realmente lo que sucede en México. Sí, pues México a través del fútbol busca cambiar este tipo de narrativa, ¿no? Proyectada a nivel internacional. Por ejemplo, pues en materia de violencia, inseguridad, así como pues el golpe del narcotráfico es muy importante. Entonces el fútbol va a ser pues muy importante como para que México proyecte una cara más, más segura, por así decirlo, pero a mí me parece curioso cómo el país muchas veces se concentra más en lo deportivo y no en lo social. Entonces, ay, creo que se está trabando. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, estás bien, perfecto. Sí. Ok. Sí, entonces yo te decía que el nivel futbolístico que hay aquí en México sí tiene un gran impacto pues en la comunidad internacional, sobre todo en América Latina. A mí me gustaría que este tipo de deporte, como es el fútbol, pues lleve este mensaje y también se le cuestione pues temas sociales, ¿no? A lo mejor no se puede mezclar como tal la política y el fútbol, pero sí que, por ejemplo, los clubes se posicionen en contra de pues de este tema de cuestiones de inseguridad, de narcotráfico. Entonces creo que me parece muy importante que México tiene la responsabilidad de posicionarse no solamente en el fútbol, sino también pues en lo social a través de estos grandes clubes. Ahorita que mencionabas narcotráfico, me viene, bueno, me acordé, por ejemplo, no sé si te acuerdas, creo que fue en 2011-12, en un Santos Monarcas que estaban jugando bueno, sí es como icónica o muy histórica esa imagen de pues que están jugando y de pronto se escuchan balazos y cómo empiezan a correr todos los jugadores hacia los vestidores, ¿no? Y la gente se empieza Ujú. a esconder. O el caso de Culiacán, que pues también, bueno, ahorita sabemos aquí en México que pues la situación en Culiacán está algo, hay ciertos conflictos ahí entre grupos delincuenciales, pero Culiacán también tiene un equipo de fútbol y que también cómo ha afectado el fútbol, ajá, sí, cómo ha afectado la inseguridad para que se pueda desarrollar el fútbol, ¿no? Aquí en este caso, no sé tú qué piensas, Manuel, acerca de si estas afectaciones puedan tener repercusiones para el Mundial, ¿no? O sea, digo, yo no creo que pueda llegar al grado de que a lo mejor en Guadalajara o en Monterrey o en la Ciudad de México se presente a la mitad de un partido algún evento como pero sí, ¿cómo ves tú la seguridad en términos internos y también en términos internacionales de toda la logística que va a haber desde que a lo mejor un turista vaya de México a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, pues en esto, ¿no? Yo digo, estoy tomando un diplomado de América del Norte y yo me preguntaba precisamente eso, ¿no? ¿Cómo va a ser ese flujo, pues, de personas, hablando de turistas o de aficionados que van a estar, cómo va a ser ese flujo, ¿no? Entre un país y otro, la seguridad, que si puede haber detenciones, revisiones migratorias en términos de migración legal o en términos de narcotráfico. ¿Cómo ves ahí ese panorama que
se nos va a presentar. Sí, es un gran reto que tienen no solamente México, sino también Estados Unidos y Canadá. Sobre todo México, pues es un país que le gusta el cotorreo y que le gusta el desorden y que le gusta hacer pues, su desastre, ¿no? Por así decirlo, sobre todo en competencias como estas que, por ejemplo, lo hemos visto en Rusia, que lleva, pues, este fervor, esa adrenalina que tiene el mexicano en otros países, ¿no? De que quieran, pues, seguirles el cotorreo y el juego, ¿no? Y esto puede tener implicaciones en Estados Unidos y en Canadá, que son países como, pues, un poco más reservados, que no tienen como este mismo dinamismo de un latinoamericano, ¿no? Y sobre todo aquí en México va a ser un gran reto el que haya seguridad, sobre todo a mí me preocupa más por los turistas que vengan aquí, que muchas fuerzas policiales, Fuerza Armada o no sé, Guardia Nacional, como que quieran tener un provecho, o sea, quieran aprovechar de ellos, pues de manera económica, ¿no? De que la clásica mordida o de que, o, o sí, multas que no tienen sentido. Entonces, todo esto va a jugar en contra del país si no se lleva pues una gestión pues como tiene que ser. En Estados Unidos también igual, sobre todo en Estados Unidos va a ser un tema más de migración, de migrantes, redadas de migratorias. En Canadá parece que es un país mucho más tranquilo, pero pues también todos los turistas que vayan, pues va a tener implicaciones, ¿no? Y bueno, ya casi para ir cerrando, y una disculpa a todos por nuestro compañero Jesús. Digo, desafortunadamente a veces el internet pues se sale de nuestras manos, entonces pues creo que se ha tenido que desconectar, pero aquí seguimos nosotros. Y ya más o menos para ir cerrando, Donald Trump, ¿no? A lo largo de estos meses pues hemos visto que ha sido una figura eh, que ha estado en el centro de la noticia, y afortunado o desafortunadamente con el fútbol pues no ha sido la excepción. En este Mundial de Clubes pues lo vimos como en los festejos del Chelsea cuando estaba levantando la copa, pues ahí estaba él en medio del equipo. No sabemos si porque no sabía qué hacer, no sabemos si porque no sabía que pues el protocolo no es así, o inclusive no sabemos si es porque él quería estar ahí. Pero, ¿qué podemos esperar de este Trump? Que pues como te digo, es un personaje polémico, un personaje que le gusta estar en el centro de la noticia. Obviamente lo vamos a ver en muchos partidos del Mundial. Estuvo en el Super Bowl, estuvo repito, en este partido. ¿Qué esperar de Trump, no? Para estos meses, más bien para el próximo año a lo largo del Mundial, cuando es un amigo íntimo del presidente de la FIFA, Infantino. Entonces, ¿cómo ves a Trump para me refiero en el Mundial, ¿no? O sea, no en este próximo año, no. Particularmente, ¿cómo ves a Trump que va a estar en ese mes? Pues va a querer seguir siendo el centro de atención. Incluso yo pienso que no era, pues a lo mejor en la celebración contra de Chelsea, este, yo creo que sí sabía cuál era el protocolo, pero realmente como que quiso estar ahí como para la foto, ¿no? Como marcado para siempre que él fue el primer presidente que celebró con un equipo en un torneo como el Mundial de Clubes, ¿no? Y yo espero pues que sí tenga como esa imagen de que va a querer seguir siendo el centro de atención en todo lo que esté. Eh, realmente, pues es un tipo con pues a veces se le puede saber qué va a hacer y en muchas ocasiones no, pero va a seguir siendo el centro de atención en toda la Copa del Mundo. Sí, coincido contigo ahí. Creo que Trump va a sentir que el Mundial fue un éxito por él, que obviamente creo que sí lo vamos a ver el día, repito, en un año, en la final, lo vamos a ver nuevamente ahí festejando en medio de todos. Digo, en el Mundial de Qatar pues vimos cómo le ponen a Messi pues un atuendo típico de allá de Qatar. Acá vamos a ver qué hace Trump con quien vaya a ser campeón. Entonces, bueno,
creo que los tres líderes, tanto particularmente más de los que son futboleros como lo son Trump y Sheinbaum, van a estar ahí presentes a lo largo del Mundial, como lo platicamos a lo largo de esta charla, ¿no? Queriendo ser esa limpieza de imagen de lo que sucede en su país. Y pues bueno, no sé si tengas algunos comentarios finales, algo que quieras comentar acerca de lo que se viene para el Mundial, de lo que se viene para el fútbol, cómo lo ves para que siga siendo esa herramienta de soft power a lo largo del mundo. Y bueno, ya para cerrar, a mí me parece un poco exagerado, no lo alcanzamos a comentar, pero de los precios excesivos que va a haber en el Mundial. Adelante, tócalo, vamos a Sí, tocarlo, sí, cierto. por, Sí, sí. por ejemplo, apenas salió como la FIFA con un comunicado que ya estaban a la venta un tipo de boletos que se llamaba paquete Hospitality o paquete VIP, que son para 5 partidos en el Estadio Azteca y pues que realmente es un precio realmente excesivo, ¿no? Son 901,300 pesos mexicanos, que son como más de $50,000. Y pues esto incluye que vas a ver, me parece que 3 partidos de fase regular, uno de la selección, uno de octavos de final y otro de cuartos, me parece, o algo así. No, uno de 16avos y otro de octavos, perdón. En Guadalajara, pues también va a ser un paquete de 4 partidos y va a rondar como los 323,000 pesos. En Monterrey, creo que 330,000 pesos, un poquito más. Entonces, esto nos habla que el fútbol ya no se está convirtiendo en un deporte de la sociedad, ¿no? Del barrio, por así decirlo, sino que ya se está convirtiendo como un producto de lujo, por así decirlo, en donde ya una masa privilegiada o las grandes élites son los que se benefician de estos grandes eventos. Entonces, a mí me parece muy importante que hay que, obviamente estos eventos buscan lo económico, ¿no? Pero también tiene que ver por el pueblo, porque realmente México es la sede, entonces, si México es la sede, pues tiene que haber la posibilidad de que mexicanos vayan a este tipo de eventos, ¿no? Entonces, de nada sirve que hagas un evento de talla mundial si tus nacionales no van a poder o no les alcanza porque pues los precios son realmente excesivos. Entonces, a mí me parece que la FIFA tiene que tener en cuenta pues que el deporte es para todos y no solamente para los privilegiados o para las grandes élites. Coincido contigo, desafortunadamente es un círculo vicioso porque regresamos a los jugadores que pues son la materia prima, son los que dan este espectáculo y pues como todo trabajador, ¿no? O sea, siempre lo que queremos pues es ganar más y más y más, ¿no? Este, pero pues obviamente para que el patrón, el jefe nos pague, pues tiene que sacar recursos de algún lado, ¿no? ¿Y de dónde lo va a sacar? Pues por un lado de muchos partidos, ¿no? Y Ujú. por el otro precisamente pues de los boletos de los partidos, ¿no? Y estos boletos, pues yo recuerdo el Mundial del 2011, que digo, era un sub-17 y fui a la final de México-Uruguay y creo que el boleto me costó como 300 pesos, ¿no? Y hasta arriba, ¿no? Hasta ahora sí que tocaba el techo del Estadio Azteca, ¿no? Pero fueron 300 pesos, ¿no? Y ahora para este Mundial, pues obviamente mis amigos así de que no, que vamos al Mundial y todo y los boletos, ¿no? Pero yo les digo, pues, o sea, es imposible que podamos ir, ¿no? Por más que queramos pagar un boleto, es imposible, como bien lo dices, ¿no? Desafortunadamente el fútbol dejó de ser de la sociedad, dejó de ser del pueblo, se ha convertido en un deporte de privilegios. Igual yo digo, uno de mis sueños es ir a un partido del Real Madrid y checando precios de esos boletos, pues como 5,000 pesos el más barato, ¿no? Y igual hasta el techo del partido, del estadio, ¿no? Entonces, desafortunadamente, y hablando en términos de esto de la cooperación y cómo es que se ha visto o se habla de la Agenda 2030, en donde se busca precisamente que haya menos desigualdad entre la gente, que se pueda acabar con la pobreza y que no se vean esos estrechos de esos extremos, donde unos son los grandes ricos y otros pues los pobres. Y desafortunadamente, como lo Ujú. dices, ¿no? Con el fútbol, que es el deporte del pueblo y como lo mencionamos, es el deporte más popular del mundo, pues el fútbol viene a reflejar que pues la brecha salarial y la brecha social sigue muy alta, ¿no? Vamos a ver en el Mundial gente que paga boletos de 30,000, 40,000, 50,000 pesos, lo que sea, hablando aquí en México, cuando va a haber gente que pues
puede pagar ni 200 pesos y se supone que es el Mundial de México, ¿no? Es nuestro Mundial, ¿no? Porque así nos lo quieren vender, que es nuestro Mundial. Y pues si tenemos, yo creo, apenas y para ir al fan, ¿cómo le llaman? El fan zone, que es donde pues no entras al partido, pero pues lo ves ahí con la gente, pues ya va a ser mucho, ¿no? Y pues entonces ahora sí, Manuel, no sé si quieras dar comentarios finales de esta charla que hemos tenido. Pues ya nada más para cerrar, como finalizar, me gustaría decir que pues el deporte y en general es una herramienta muy importante para que los países tengan una mejor relación. Me parece que el fútbol ha hecho grandes aportaciones en la comunidad internacional para pues apaciguar conflictos internacionales o para tener más acercamiento. Entonces, me gustaría decir que hay que tener la mirada muy puesta en el deporte porque es un factor muy importante para que la comunidad internacional esté como más conectada. Gracias, Manuel. Y pues bueno, me gustaría comentar que cierro un poco con lo que dices, estar muy atentos al fútbol y al deporte en general, porque sí, son como un preámbulo de muchas cosas que van a suceder en el ámbito de la política internacional, ¿no? Eh, Así como con Rusia fue el mundial y a los 4 años vimos pues lo que ha sido este conflicto entre Rusia y Ucrania, no tengo dudas de que después de este mundial del 2026 es porque algo va a venir en América del Norte. Puede ser cuestiones del TEMEC, pueden ser cuestiones de seguridad y narcotráfico, pero siempre el deporte nos da un preámbulo y como decíamos, de esa cortina de humo que es el fútbol, siempre nos da un preámbulo de lo que va a suceder en la política internacional. Entonces no hay que quedarnos con esa parte de solo ver a Messi o a Cristiano Ronaldo meter goles, sino también ver lo que hay detrás. Y yo cerraría con esta parte de que lo que vamos a ver después de este mundial es también esta parte de la gentrificación, cómo va y cómo esta parte de la brecha salarial y de la desigualdad económica y social se va a acentuar más, al menos en América del Norte. Y pues bueno, no creo que esto sería todo por esta charla. Nuevamente una disculpa por nuestro compañero Jesús que no pudo continuar con nosotros, pero pues aquí vamos a estar presentes eh, analizando todo lo que vaya sucediendo en este tema en particular, con lo que va a ser el mundial, con lo que va a ser el desarrollo de las ciudades en Estados Unidos, qué está sucediendo con la cuestión migratoria y cómo es que se va mezclando y se va juntando con la parte del mundial del 2026. Y pues nada, agradecerte a ti, Manuel, por estar aquí con nosotros el día de hoy, agradecerle a la gente que estuvo con nosotros mirándonos, escuchándonos y quedamos atentos a sus preguntas para contestarlas. Y pues muchas gracias y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego.